Un saludo muy especial. Vamos a dar inicio a nuestra cátedra el día de hoy. Antes de hacer la respectiva presentación, en nombre del rector, nuestro rector, el presbítero Diego Luis Rendón Urrea, la dirección académica en cabeza de Rosa María Vélez Holguín, nuestro decano de la facultad, el señor Pablo López Tovar, mi compañera de coordinación de programas en la facultad, Dulfay López, y en mi propio nombre, Carlos Horacio Salas, les damos la bienvenida a nuestra cátedra el día de hoy con tema ética profesional y su ejercicio profesional, a cargo del doctor Héctor Alejandro Alonso Gómez. Él es máster en Ciencias de la Educación, contador público, especialista en contabilidad, NIF y finanzas internacionales, revisor fiscal, derecho tributario. Para darle inicio, pues, y una gran bienvenida a nuestro expositor, le quiero dar primero las gracias a la profesora Julia Elena Ibáñez, profesora de la Facultad y del programa de Contaduría Pública, quien fue la persona que hizo posible que nos acompañara nuestro experto en la charla. También este evento se está originando porque hoy, 1 de marzo, como sabemos, es el Día del Contador Público. Entonces, para todos los contadores que nos encontramos en esta sala, feliz día. Por supuesto, para el expositor también, quien es contador público, y para todos los compañeros que están estudiando contaduría pública, pues en este momento ya están más cerca de ser contadores públicos que antes, entonces también ya son cuasi contadores y los queremos felicitar. Antes de que inicie nuestro expositor, entonces le quisiera dar la palabra para que dé un saludito a mi compañera Dulfay López, quien, como les decía, también es coordinadora o me acompaña en la coordinación de los programas de la facultad. Dulfay, buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches para todos los asistentes, especialmente a nuestro expositor Alejandro Pérez. Bienvenido a este espacio y espero que nos disfrutemos muchísimo esta horita con usted, profesor Alejandro. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy bien, muchas gracias, Dulfay. Doctor, muchas gracias de nuevo, muchas gracias, mil gracias por aceptar la invitación. Esto hace parte de hacer escuela, de capacitar a nuestros futuros contadores y está dentro de la labor social que se nos encomendó también como contadores públicos. Muchas gracias, adelante. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a las directivas de la universidad, a Julia Elena por la invitación cordial que me hiciste y me invitaste. Yo con el mayor de los gustos, siempre que requieran de mis apoyos o mis aportes, pues disponible para lo que necesiten, con el mayor de los gustos. Bueno, sí, hoy pues vamos a interactuar un ratico con la universidad. Voy a abrir por acá la presentación, espero que se pueda ver. Hice unas pequeñas diapositivas, en realidad no son muchas, simplemente es como para tener una guía de la conversación. No sé si me confirman si se está viendo un poquito ahí un título. Sí, señor, perfectamente. Okay, estamos viendo. Bueno, muy bien. Bueno, me alegra mucho. Cualquier inquietud que quieran plantear a lo largo de la charla, pues me la van comentando y podemos ir pues viendo un poquito los diferentes aspectos que tengan que ver con este diálogo. Este diálogo lo sustento un poco en un tema que tiene que ver con la ética profesional, muy relevante en una clase que dictamos acá, que se llama la Cátedra de Ética Itinerante. Es una cátedra, les comento un poquito de la cátedra y aprovecho para hacerlo un poquito, exponerles un poquito un escenario que se está trabajando aquí en Bogotá. Nosotros tenemos, o yo formo parte de una red de profesores de revisoría fiscal. La red está conformada por universidades, son 14 universidades que tienen el programa de contaduría pública y que dentro del programa de contaduría pública tienen la clase de revisoría fiscal. Entonces se llama la red de profesores de revisoría fiscal, es una red universitaria, y esa red a la vez creó un producto, digamos, adicional que se llama la Cátedra de Ética Itinerante. Y esa cátedra es una estructura que tiene 8 sesiones de clase, que básicamente es un semestre académico, y que se trabaja en simultánea los días martes de 6 a 10 de la noche, 8 sesiones,
que es, digamos, la mitad de las sesiones de un semestre, pero que por el horario pues da 32 horas de clase, que la mayoría de universidades tienen clases de 2 horas en ética profesional. Entonces se organizó, las 14 unidades tienen bloqueado ese día y ese día se dicta la cátedra itinerante. Cuando estábamos digamos, en la normalidad anterior, porque hoy en día tenemos una nueva normalidad, lo que hacíamos era itinerar las 14 unidades durante las 8 clases en cada una de las universidades. Nos trasladábamos los estudiantes de todas las universidades que participábamos con los profesores y se dictaba la clase en cada 8 días en una universidad diferente. Entonces era una cátedra itinerante por eso. Y itineraban profesores e itineraban estudiantes y la clase se organiza en una cátedra. Yo soy parte de esa cátedra, soy profesor de la cátedra y tengo a cargo dentro de la cátedra una clase que se llama Criterios que gobiernan la ética profesional. En esa clase trabajamos uno de los elementos de los criterios de que gobiernan la ética profesional, que es el interés público. Entonces yo he querido compartir con ustedes un poquito sobre esta parte del interés público como un criterio en la ética del contador público, ¿sí? Para eso, pues me ha querido apoyar en un doctor en temas de Derecho, que es el doctor César Augusto Rodríguez. Tiene un trabajo en el que hace un análisis del interés público como un concepto jurídico indeterminado. Esa partecita es esencial entenderla porque realmente nosotros hablamos de la contaduría pública como una profesión reconocida en Colombia por ley y además por ley establecida como protectora del interés público, del interés general, del interés común. Entonces aquí vale la pena entender cómo funciona ese tema del interés público y por qué es tan importante esa cuestión en el concepto ético profesional. Es decir, cómo nosotros tenemos que tener en cuenta este tema, este concepto de interés público como un criterio en el tema de la ética profesional. Esto para no hacer una charla con ustedes hoy netamente de los códigos de ética que generalmente en las clases se ven. Entonces se ve que el código de ética que está en la ley 43, que están ahí los 10 principios, pero que aparte tenemos en Colombia también adoptado el Código de Ética Internacional, Código de Ética Profesional de Contabilidad, que es de la IFAC, que tiene pues unos principios también en la parte general y luego tiene unos anexos o unas partes que empiezan a generar una serie de procedimientos o protocolos para proteger estos principios fundamentales a través de una serie de elementos que disminuyen las amenazas o los riesgos profesionales, ¿sí? Entonces, para no quedar como en ese esquema de que es como lo cotidiano, vamos a discutir un poquito y a charlar sobre esta parte que es incluso más de fondo y más relevante para las determinaciones éticas profesionales de los contadores públicos en el ejercicio real en el campo de trabajo. Entonces, si quisiera, como no sé si pudiéramos ir interactuando un poquito con el grupo, si lo quieren, abiertamente pueden abrir el micrófono y pueden comentar. ¿Qué pueden entender ustedes por interés público? No sé si alguien quiera decir, yo entiendo por interés público este tema de los asistentes. Veo que hay ya 43 personas conmigo. Pero ¿qué entenderían ustedes por interés público? ¿Cuál es lo primero que se le viene a la mente? Cualquiera que quiera participar lo puede hacer con tranquilidad. Si desea, puede levantar la mano para que pueda activar su micrófono y podamos identificarlo, ¿no? Doctor Rosemary, buenas noches. Sí. Veo que levanta la mano Rosemary, pero alguien más está hablando. Si quieres, levanta la mano y con eso en orden vamos dando la palabra. ¿Listo? Rosemary, tú que levantaste la mano. Juiciosa. Buenas noches. Bueno, interés público, lo que me imagino es aquellas actividades que redundan por el bienestar pues de los ciudadanos, como telecomunicaciones, como aquellas actividades que son como del orden de ejecución del Estado y otras que se le da a las empresas privadas para que ejecuten. Se me ocurre eso que es de interés público y porque todos deberíamos tener acceso pues como a esa información. Ok, bueno, muy bien, perfecto. Gracias, Rosemary.
¿Quién más iba a comentar por ahí? Vi que alguien, no sé, Luis, ¿algo? Me pareció bueno. Sí, señor. Doctor, Sí. muy buenas noches para mis compañeros y para mis estudiantes. Yo considero que interés público es, por ejemplo, cuando hablan de que lo general prima sobre lo particular. Entonces, por ejemplo, ahorita decía Ross de algunas condiciones, entonces todo lo que es infraestructura, salud, educación, los militares, creo que a eso hace referencia interés público. Ok, perfecto. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más tiene una última opinión del grupo? Interés público. ¿Qué comprendes o qué entiendes por interés público? ¿No? Bueno, perfecto. Bueno, hay que tener también claridad de no confundir el interés público con los bienes comunes, por ejemplo, ¿no? Con los bienes comunes. Porque a veces uno confunde el interés público con los bienes comunes, entonces tiende a decir, el interés público es como los bienes que tiene el Estado, y lo que tiene el Estado, y lo que determina el Estado, y una cantidad de cosas, ¿no? Y resulta que hay veces se confunde eso con el tema de un bien común. Y incluso en el bien común que hay un trabajo que hay que leer, que recomiendo mucho, que es la tesis de la Premio Nobel de Economía Eleanor, ¿sí? Ella allí hace un análisis de lo que son los bienes comunes, ¿no? Y los bienes privados, etcétera. Pero no es en esencial lo que vamos a trabajar acá, el tema de bienes comunes. Nos vamos a centrar en esto que tiene que ver con el interés público, ¿sí? Primero, tengamos en cuenta que el interés público es un concepto jurídico y es un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué quiere decir cuando establecemos que es un concepto jurídico indeterminado? Pues sencillamente estamos hablando de que esos conceptos son construcciones que podemos hacer nosotros también desde ciertas perspectivas, ¿sí? ¿Qué es el interés público para el Estado? ¿Qué es el interés público para una persona en particular? ¿Qué es el interés público para una organización empresarial? ¿Qué es el interés público para el contador público? ¿Qué es el interés público para un abogado? Es decir, depende de la perspectiva, el interés público puede tener una definición. Entonces, por lo tanto, es algo que jurídicamente se puede establecer, se puede decir que es un concepto indeterminado, ¿sí? Y al ser un concepto indeterminado, permite que a través de las teorías, de las diferentes teorías de las disciplinas, se le pueda dar una orientación, ¿sí? Entonces, para el contador público, podríamos decir un poco que el interés público es un objeto de estudio que permite establecer cómo la profesión de forma racional limita el interés particular, porque es necesaria trabajar de una forma racional y limitar el interés particular para que sea claro ante la sociedad algo que es realmente una protección de ese interés de todos. Es decir, si uno lo mira de una perspectiva netamente de Estado, pues el Estado dirá el interés público es algo que le interesa a toda la sociedad, ¿sí? Y debe primar por encima de los intereses individuales. Eso se puede establecer como algo que dijo, creo que Rosemary, ¿no? Pero también podríamos decir que los intereses de las personas de forma articulada se convierten en un interés general o un interés público. Pero estos intereses particulares tienen que ir limitándose. Es como cuando tú tomas un diamante y lo empiezas a pulir, debes de ir puliéndolo hasta que quede realmente lo que se considera interés público. Por lo tanto, es un concepto de estudio. Y es algo que uno no hace como profesional, porque uno está más dado a lo que dice la norma, que es lo más práctico, ¿sí? Lo más práctico en términos éticos, pues la norma dice que tengo que ser objetivo. La norma dice que tengo que ser independiente, ¿sí? La norma establece que yo tengo que decir la verdad, ¿sí? Es como cuando existen principios incluso que dicen usted no puede robar, no robar. Dice, yo no puedo robar. O sea, si robo estoy incumpliendo una regla, ¿cierto? Entonces se cae a veces solamente en la parte del tecnicismo de la regla, pero no se analiza de fondo el deber ser del principio o de lo que busca proteger. En este caso, una de las teorías del derecho, que es una teoría meramente empírica, establece que como la madera, como la cabeza de madera en la fábula de Fedro, una cabeza que puede ser hermosa, pero no tiene seso.
Es algo así el concepto de interés público. Es algo que en teoría es muy hermoso, pero realmente no tiene esencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay que colocarle la esencia. Y eso implica un estudio de la realidad, un estudio de cómo yo actúo en pro de la protección de ese interés público y cómo yo establezco el interés público. Ah, claro, entonces esto resulta ser demasiado filosófico, demasiado conceptual. Claro, claro, porque se trata aquí de analizar desde una cátedra, en realidad, cómo yo logro construir el interés público, porque resulta que el interés público es ya una construcción social y el contador público protege ese interés público. ¿Pero cuál? ¿El jurídico, el que el Estado pregona? No, es la construcción, el estudio que tiene que hacer el contador público de cómo limita racionalmente desde la disciplina profesional, cómo limita y cómo interpreta ese significado del interés público, ¿cierto? Es decir, de qué manera se van redactando normas para proteger el interés público. Y resulta que en ese término de interpretaciones del interés público se presentan limitaciones a los derechos reconocidos por un grupo limitado de personas en una época fija de la historia o en un contexto determinado. Entonces, no es lo mismo indicar que el interés público de una sociedad del siglo XVI es el mismo interés público que tenemos hoy en el siglo XXI, o de la sociedad del siglo XVIII a la misma actual. Incluso las diferentes guerras mundiales han cambiado el concepto de interés público, ¿sí? Las diferentes guerras mundiales. De la Primera Guerra Mundial implicaba una sociedad con una forma de pensar, la Guerra Mundial viene, cambia la forma de pensar de la sociedad y cambia todo lo que tiene que ver con ella. Y la Segunda Guerra de la misma manera. Entonces hay una serie de situaciones que históricamente han influido en la misma sociedad para cambiar los conceptos. Ahora, no hay que caer en algunos errores que ahorita vamos a ver de forma también muy rápida, pero, y que les dejo ahí como un análisis para que ustedes lo puedan estudiar, lo puedan ahondar como parte de sus clases, como parte de su interés personal profesional, pero sí hay que ver que pueden haber otras interpretaciones, ¿sí? Y esas interpretaciones apelan, por ejemplo, a conceptualizaciones o a concepciones que pueden estar limitadas, pero que permiten también darle un contexto a este concepto del interés público. Entonces, allí es donde se cumple, por ejemplo, temas como la Constitución, donde se toman unas decisiones que se deben de ajustar a un concepto mucho más argumentado en términos de lo que una sociedad persigue. Entonces, existe la Constitución Política Colombia, y la Constitución Política Colombia tiene una serie de reglas reconocidas por una sociedad a través de un legislador, ¿cierto? El constituyente, y este permite que haya un proceso de análisis frente a lo que ya buscamos como sociedad en términos de interés público. Ahora bien, ese interés público también es premiado incluso por el mismo desarrollo de la sociedad en términos de la economía, de la mundialización que implica ese proceso de cruce de culturas, ¿no? Ese proceso de cómo las culturas se impactan unas con otras, eso cambia, ¿no? Antiguamente se hablaba mucho el español y el español en las regiones. Hoy en día el español, por ejemplo, en Colombia hay palabras que ya en muchas regiones del país se usan que antiguamente eran solo una región, e incluso hay anglicismos que se utilizan mucho en los países de habla España que antes nunca se consideraban. Y hay una mezcla incluso del español con idiomas como el inglés en preponderancia, donde tú hablas palabras, utilizas palabras del español, pero a la vez construyes frases con palabras que se utilizan en lengua inglesa, ¿no? Como por ejemplo en la contaduría pública hay mucho de eso, ¿no? En contaduría pública uno dice, es que la contabilidad es la forma de hacer reportes de información financiera, vamos hablando español, para uso de los stakeholders. Stakeholders es una palabra inglesa, pero ya quedó vinculada al español. Es decir, ese tipo de situaciones hacen que cambien mucho las conceptualizaciones y que también se construya ese proceso de decisión de lo que va a ser el interés público.
Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de interés público también dependía de situaciones que obligan a la sociedad a pensar de una manera. No es lo mismo pensar de interés público en una sociedad de corte comunista o una sociedad de corte liberal o de corte liberal o de proceso capitalista, porque ahí hay un conjunto de situaciones que confluyen frente al interés público. ¿Sí? Bien. Este concepto, por ejemplo, belleza, es también un concepto indeterminado. La belleza también, como para traer una analogía, pues defines belleza. ¿Qué es la belleza? Pues la belleza puede depender de lo que tú como persona consideres que es bello. En otra persona, o en un objeto, o en un cuadro. ¿Sí? Para alguien es muy feo un cuadro, para otra persona puede ser muy hermoso. Es decir, es algo así. Ahora, hay que definirlo y hay que construirlo. Entonces, socialmente se van haciendo una serie de conceptos que van ayudando a construir ese concepto. El interés público, entonces, en términos un poco más aterrizados, cumple una función que es limitadora de libertades individuales. Ahora, en ese proceso hay que justificarle a estos individuos cómo es que ellos deben de aceptar sacrificar sus libertades individuales por un tema que se convierte en un proceso de convivencia social. ¿Sí? Esa aceptación del interés público. Entonces, esto se justifica, desde luego, porque las decisiones que se tratan de explicar para estas personas deben ser racionales, que implican el dolor que causa por una política, que obviamente es una norma y que se tiene que ir ajustando. Entonces, cuando hablamos del interés público, hablamos de un estudio que se debe hacer de forma racional de ciertas cosas que se tienen que ir limitando en las libertades individuales para construir una convivencia social que nos permita vivir en paz, en justicia, ¿cierto? Con equidad, ¿cierto? Que son principios fundamentales. Es decir, cuando hablamos de interés público, no solamente hablamos de ciertas cosas, objetos o tales cosas, que es como lo más básico, sino que tenemos que ir a la defensa de los derechos fundamentales, ¿cierto? En un análisis que tú tienes que aplicar en una organización que te paga el sueldo. Te paga el sueldo, pero tu función profesional es la protección del interés público, el interés de todos. ¿De qué manera yo limito esas decisiones individuales que resultan en términos empresariales, hay veces muy agresiva frente a la sociedad, pero que el contador público tiene que entrar a proteger el interés general? ¿De qué manera yo argumento frente al tercero que sus libertades individuales no pueden sobrepasar derechos fundamentales sociales que van a dañar la convivencia en una sociedad? Entonces hay un ejercicio mucho más profundo de lo que debe hacer un contador público en el estudio del contexto de interés general. No podemos pasarlo así de manera tan a la rápida. Ah, es que el código dice tal cosa. Espérate un momentico, porque es que el profesional tiene en Colombia, el contador público tiene en Colombia un objetivo específico: proteger el interés general. Eso está en la ley 43. En la ley 43 dice claramente, la contaduría pública, su objetivo es con protección del interés general, el interés público. Entonces, eso se hace y se construye cuando tú tienes la capacidad de argumentar frente a terceros cómo esas libertades individuales, porque todos los seres tienen libertad y quieren hacer cosas, cómo se tienen que parar, cómo se tienen que sacrificar ciertas libertades individuales en pos de una convivencia social que genera equidad, justicia, que es el interés de todos, el interés público. Entonces, aquí estoy tocándolo desde este aspecto, ¿sí? Sin embargo, es bueno e importante entender algunas cosas que suceden alrededor del interés público que resultan como confusiones del interés público, digamos, confusiones. Una es entender el interés público en un sentido descriptivo y normativo. Esto quiere decir que se satisfaga un deseo de un grupo mayoritario y del logro de ciertas metas sociales e ideales. Entonces, ¿qué pasa allí cuando se hace una interpretación del interés público? Que muchas veces se termina, hay veces tergiversando el interés público para beneficios específicos, y hay errores en la construcción de la parte normativa. ¿Qué es lo que se persigue aquí? Pues mantener la paz y la seguridad, ¿sí? Entonces, satisfacer deseos de los grupos mayoritarios
es en términos generales algo del sentido descriptivo y normativo de la norma, ¿sí? Pero hay una cuestión en esto. No sé, en ocasiones en las sociedades, realmente los intereses mayoritarios no son los que se dan. No son los que se dan. Hay veces se les da más poder a los grupos minoritarios y terminan construyendo normas del interés público que realmente no están dentro de este orden. Ahora bien, otro de las confusiones que pueden haber respecto es el uso para simplificar problemas jurídicos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se convierte el tema del interés público en un mecanismo para desaparecer, digamos, los grises y los grises morales en las controversias jurídicas. Entonces termina siendo como en pos del interés público es blanco, es negro, y se desaparecen las posibilidades de los grises, ¿sí? ¿Esto qué implica? Temas, por ejemplo, como manejar temas como el aborto, como derechos segmentados, ¿no? Resulta que no debe ser de esa manera, porque el simplificar el problema lo que termina es desconociendo otras cosas, ¿sí? Es como tratar de resolver los problemas de forma genérica y no le aplica a todos. Entonces, hay veces hay una confusión del tema del interés público, ¿no? También hay un uso en el error semántico, que establece como una meta, como si fuese una meta, ¿cierto? Siendo un instrumento del interés público. Es decir, la meta es el interés público. Ah, es que hay que lograr el interés público. No, el interés público no se puede concebir como una meta, sino como un instrumento, ¿cierto? Justificar una decisión con base en el interés público sin explicar el objetivo que se pretende. Muchas veces, no, es que es por el interés público. No es la meta del interés público. El interés público es un instrumento para el logro de un objetivo, ¿sí? Entonces podríamos plantear, por ejemplo, mantener la democracia o la prosperidad económica. ¿Sí? Así se debe pensar un poco y no usar de forma equivocada el concepto en un error semántico. Y el último de las confusiones del interés público es el uso descontextualizado, ¿no? Entonces el interés público es el interés de individuos concretos que pueden constituirse en público en un lugar y en un momento determinado, y no es una pretensión universal. Descontextualizándolo, entonces se puede incluso afectar temas como decir el medio, la natalidad, etcétera, y no, es por el interés público, se legisla sobre la natalidad o se establece sobre la natalidad algo. Y resulta que esto puede ser más bien una forma de descontextualizar realmente el interés público, que es algo de lo que les comentaba. Hay veces en contradicción a la parte del sentido descriptivo y normativo, se termina haciendo una legislación más bien descontextualizada, ¿sí?, del interés público. Esto nos permite a nosotros entender y comprender un poco más ese tema del interés público, o por lo menos ponernos a indagar al respecto. Y resulta que el contador público sí debe estar en una constante estudio de ese concepto del interés público. Entonces aquí voy a dejar unos elementos que pueden ayudar un poco a la discusión, ¿sí? Es, por ejemplo, el interés público desde la concepción liberal o el utilitarismo, ¿no? Entonces, hay veces uno escucha discursos un poco muy frontales frente al concepto del utilitarismo, como si eso fuera lo peor, como si eso fuese algo absolutamente negativo, y resulta que hay ya, digamos, posturas que entran a establecer un concepto como tal de la concepción liberal, que no es tan así, no es de esa manera como acostumbramos a verla, ¿sí? Es decir, ha sido un término que puede, una concepción que puede ser vista más negativamente, ¿no? Por el tema de que el utilitarismo es esto, lo otro, ¿no? Hay concepciones que deben analizarse de pronto en el liberalismo. Ese concepto del liberalismo, del utilitarismo en el término del interés público implica que hay un individualismo en las decisiones. Pero en una construcción del interés público, al principio les decía, es como una suma de los intereses particulares que debe pulirse para construir una sociedad y establecer realmente lo que es el interés público. Entonces la concepción está planteada en estos términos, pero también puede haber una concepción en términos de la parte social, ¿no? Incluso esta parte de la concepción social después de la Segunda Guerra Mundial se asentó muchísimo, porque obviamente vienen unos temas de análisis epistemológico y también de crítica respecto a ese liberalismo, donde se dice que obviamente hay como un desconocimiento de la misma sociedad,
y que prima la sociedad y este tipo de cosas. Hay una concepción del interés público también desde lo social. Y hay una concepción que tiene que analizarse también en términos de esa confrontación que existe con los derechos fundamentales y el interés público. Porque los derechos fundamentales, protección de la propiedad privada o de la vida como tal, etcétera, frente a los intereses públicos. Entonces, esto permite ir ahondando un estudio sobre el interés público. Yo creo que en Colombia los contadores públicos deben trabajar, hacer más estudios sobre el interés público para ir consolidando una perspectiva profesional del interés público, ¿no? A nivel mundial, la IFAC ha trabajado el tema del interés público. ¿Sí? A nivel mundial, el interés público, dice, puede limitar las libertades individuales bajo motivos racionales que son reconocidos por la sociedad y para el caso contable, la protección del interés público como un instrumento para lograr objetivos en el proceso, en el progreso social y económico, es una responsabilidad del estudio y análisis permanente para emitir juicios profesionales que permitan cumplir con esas racionalidades. Esto ya es parte del análisis que tenemos que hacer. Entonces, los beneficios netos obtenidos y el rigor en los procedimientos de una sociedad en razón a cualquier acción, decisión o política es algo que se debe analizar. La IFAC lo ha propuesto y lo ha establecido en sus documentos desde el año 2012. Ha venido diciendo esto, ¿no? Los beneficios netos obtenidos y el rigor en los procedimientos en nombre de toda la sociedad en relación con cualquier acción, decisión o política. Ese es el concepto que la IFAC ha establecido en sus documentos y es interesante poderlo estudiar. Más allá, nos permite tener esa perspectiva o esa visión de lo que queremos nosotros como contadores públicos establecer como lo que defendemos. El interés público en la racionalidad contable, ¿qué involucra? Involucra actuar de forma independiente a esa proximidad que tenemos con nuestros usuarios, es decir, con la persona que se sirve del servicio de un contador público. Más incluso en temas como la revisoría fiscal. Incluso cuando eres contador público de una empresa, mucho más complejo, porque la proximidad está mucho más cercana debido a que tú recibes un salario de a quien le prestas el servicio y además estás bajo un contrato de subordinación. Eso es un tema de análisis, porque entonces, ¿cómo funciona el interés público para un profesional que tiene esa proximidad tan pegada o fundida con el mismo grupo de interés en este aspecto, que es la empresa, ¿no? Entonces hay que analizar estos aspectos. Recursos y bienestar que dependen de resultados de negocios entre instituciones públicas y privadas. Afectación y disponibilidad de bienes y servicios por costos y calidad. Asesoría en información fiable relevante para la toma de decisiones por parte de diversos usuarios de los servicios profesionales. Esto, que es propiamente una racionalidad de tipo contable, involucra las acciones, las actuaciones profesionales de un contador a pesar de la proximidad con los grupos de interés y debe de entrar a analizar que esos beneficios que se esperan obtener deben de tener un rigor de procedimiento, como lo estábamos hablando arriba, en el que se analice ese concepto de sociedad, ¿cierto? O sea, el interés público como instrumento para lograr y el progreso social y económico es una responsabilidad del contador público de estudiarla para aprender claramente cómo ejercer sin afectar el progreso y el desarrollo como tal, ¿no? Esto es un asunto que incluso la Junta Central de Contadores también ha tocado y ha analizado. Mira aquí que la Junta Central de Contadores en el 2005 incluso dice que esta protección del interés público se realiza en Colombia a través de la fe pública que el Estado le ha conferido al contador público como depositario de la confianza pública. Esto que está diciendo la Junta Central de Contadores también requiere un análisis porque la fe pública es un concepto jurídico a través del cual el Estado le da un poder, digamos, al contador público para que con su firma, con su opinión, le dé a la sociedad una garantía de que todo lo que se está haciendo en las organizaciones es de confianza, ¿sí? Pero la confianza pública incluso está por encima de esa misma fe porque esa confianza es un sentimiento social de que las cosas se hacen bien y que la gente
tiene la esperanza de que las cosas se están haciendo bien. Pero para esto establece que hay una profesional que tiene las calidades y la competencia y el conocimiento para incluso asegurar que las cosas se hagan bien. Entonces no es tanto la firma o ese tipo de cosas lo que es la confianza y lo que genera el interés público en la profesión también, sino que el Estado lo reconoce y por ley le dice usted va a ser fedatario, ¿sí? Eso se traduce en un grado de credibilidad y aceptación que toda la sociedad le otorga a un profesional. Y esto se hace obviamente como consecuencia de la labor que desarrolla el contador público en la sociedad. Labor que tiene una cuestión disciplinar, que implica un análisis del contexto, un análisis de las decisiones que se toman en las empresas y que deben de hacerse también para el progreso económico de la organización, de todos los que dependen de la organización, pero analizado por el contador público también como protector del interés público, es decir, de los derechos fundamentales de la sociedad, de la construcción de una convivencia, de una sociedad que sea pacífica, de una sociedad que mantenga esa capacidad de desarrollo en términos de equidad y justicia. Algo que a veces pensamos que no es relevante. Nos pegamos mucho al código de ética y pensamos que es solamente eso. Entonces, en orden a esto que estamos analizando, el interés general o público es un instrumento de estudio, es un instrumento de análisis profesional que nos debe permitir a nosotros, como contadores públicos, participar de la construcción de la sociedad, ¿sí? Del desarrollo económico de la sociedad. Y esto debe ser dentro del proceso de proteger el beneficio agregado de diversos grupos de individuos que se integran en la sociedad y en donde muchos intereses interactúan. Es decir, ya no es solamente un tema de entender la relación de los hechos económicos, sino también de entender la sociedad, de comprender cómo interactúan los intereses, porque estamos hablando de una serie de hechos económicos que surgen de los negocios que hacen las personas. Pero estas personas quieren tener la certeza, la tranquilidad y la garantía de que las cosas están bien. Pero el contador público, a la vez que hace eso, como un tema, como un mecanismo de confianza y como fedatario, también tiene que proteger el interés general. Y aquí no se trata de que en esencia proteja lo que tiene el Estado. En esencia, se tiene que proteger es esa capacidad de mantener una sociedad en paz, en justicia y equidad. Entonces implicaría que el concepto que tiene que ir persiguiendo un contador público es mucho más profundo y no es algo que se debe tomar tan adrede en una sociedad. Yo quería como compartir con ustedes esto, es muy corto, obviamente esto es mucho más amplio y requeriría de mucho más tiempo, pero sí quería compartir con ustedes esto porque creo que es importante y relevante para todos que como que nos piquen un poquito con algo diferente que nos permitan a nosotros generar una discusión respecto a este punto, ¿no? Dentro de los criterios que gobiernan la ética profesional en esta clase no solamente se habla del interés público, ¿sí? Sino también se amplía el concepto de fe pública, de confianza pública como tal, ¿sí? Del bien común, ¿sí? De los bienes privados, de esa interacción que resulta de todo esto. Y obviamente esto se amplía en un contexto de sociedad en el que uno puede ver que no hay esos temas de justicia y de equidad, sin embargo hay muchas profesiones que están en sus procesos diciendo que trabajan por una mejor sociedad. La contaduría pública dice la ley en Colombia que debe proteger el interés general y la sociedad reconoce por confianza que tiene las capacidades, las competencias para garantizar verdad en los informes y en lo que hacen los empresarios. Entonces hay veces uno no entiende, no comprende que tal vez el concepto ético se llena de demasiadas regulaciones, pero no se estudia a fondo aspectos como estos que son criterios que se tienen que tener en cuenta en términos éticos, ¿sí? Entonces eso es importante para que ustedes los miren. Veo por ahí una pregunta de alguien, creo. A ver si por acá puedo ver preguntas. María José. Ok. Bueno, es un comentario que hace que
gracias por el comentario, que es una información que te sirve y que da mucha utilidad. Bueno, maravilloso. No sé, quisiera escuchar sus opiniones, porque se trata de que haya una interacción también un poquito, así como la tocamos con concepto de interés. No sé si eso ya cambió un poquito. De pronto Luis y Rosemary, ahora, ¿qué piensan de esto? Con esta información, con esto que les he compartido hoy. Y algunos otros que quieran comentarme. ¿Aún no están pensando? Ok, creo que no hay opiniones. ¿Quién está por acá? Mire, es un grupo de 46 personas. Posible que alguien más no tenga alguna opinión o quiera comentar. Puede activar su micro y lo puede hacer. A ver, por acá alguien está escribiendo. Ah, tienes un problema de conectividad, entonces se te pierde la señal, qué lástima. Bueno, Rosemary, qué lástima. No sé si alcanzaste a escuchar una buena parte. ¿Alguno de los compañeros adicionales? ¿Los dejé muy confundidos o qué? A ver, sí. Prendió el micrófono. ¿Quién es? Dulfay López. Profe, no, yo pienso que estamos muy callados es porque ha sido como muy claro lo que usted acaba de expresarnos. Bueno, maravilloso que haya sido demasiado claro. Bueno, me preocupa si fue demasiado claro, porque a veces uno cuando es demasiado claro es porque no los dejé confundidos, y entonces dije, como que no logré el objetivo de dejarlos confundidos. A ver, aquí hay una pregunta. Arlenis, ¿cómo estás? Dices, ¿cuál es la responsabilidad social de un contador público? Maravilloso. Sí, claro. Es que en términos jurídicos, la fe pública es una responsabilidad social enorme. En términos jurídicos, es decir, desde la ley, cuando te dicen a ti tú eres feataria, tú con tu firma atestas y con tus opiniones estás generando un juicio, y ese concepto del juicio es algo también muy importante, mis estimados estudiantes, porque el contador público en Colombia no ha aprendido a construir juicios profesionales, a criterios, ¿no? Hay veces esas funciones, esos trabajos que hace, por ejemplo, como auditores o revisores fiscales, terminan siendo un trabajo en la que el profesional no hace un análisis de evidencias y construye juicios frente a la organización, sino que va y termina de hacer una cantidad de cosas y lo que hace es copiar un documento que es estándar, que no tiene ningún inconveniente, pero a la hora de establecer la opinión no sabe qué decir, ¿sí? Entonces, la parte de la responsabilidad social está en esa cuestión. Cuando tú eres fedatario, tienes una responsabilidad social. Y cuando tú estás hablando que tienes que proteger el interés público, tienes una responsabilidad con la sociedad. Es decir, ahí está todo lo que tiene que ver con ese asunto de la responsabilidad. ¿Listo, Arlenis, cierto? Rosemary, qué lástima que escuchaste con voz distorsionada. Bueno. Bueno, pues no sé. Aquí hay alguien que levantó la mano. Viviana, levantaste la mano, cuéntame. Profe, buenas noches para usted y para todos mis compañeros. Pues frente al tema, profe, pues para empezar, yo estoy empezando primer semestre de Contaduría Pública, ¿cierto? Entonces, digamos que no es que uno quede confundido, no, profe, o que digamos que uno no opina porque es mejor escuchar, o sea, la experiencia, ya usted tiene su profesión definida, ya tiene su recorrido, nos puede orientar, entonces digamos que nosotros estamos en medio de una abrebocas, ¿cierto? Entonces, digamos, usted nos está abriendo esa puerta para donde nosotros vamos. Entonces, o sea,
uno se alucina, profe, uno escucha el tema y, o sea, digamos que más pasión le coge y más gusto le coge al estudio que emprendió. Entonces, yo lo digo personalmente, para mí, o sea, a mí me deja fascinada, profe, sus conceptos, porque lo que yo le digo, estoy en ese abrebocas, y es lo que yo le digo, eso es una profesión que abarca muchas cosas, digamos, uno simplemente se iría, pues, listo, contador público ya, son mis bienes en particular, o bueno, mis intereses, pero no, resulta y sucede que son los intereses en particular lo que yo supuestamente estoy estudiando, lo que yo voy a entrar a defender y a ver. Entonces, profe, son conceptos que verdaderamente le aportan a uno, que nos deja un abrebocas porque es muy corto el tiempo, sí, pero o sea, nos aporta demasiado. Personalmente, profe, muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho, Viviana, por tus palabras. Me parece muy interesante que también en perspectiva de iniciando tu carrera profesional tengas esta oportunidad, porque creo que es relevante que cuando generalmente uno le pregunta a chicos en primer semestre que por qué estudias contaduría pública, muchos dicen, es que mi colegio era comercial, entonces yo aprendí contabilidad y me gustó como ese tema de llevar las cuentas y hacer los registros. Y resulta que cuando tú avanzas en una profesión como esta, que en realidad tiene un reconocimiento en la sociedad, no porque haga la contabilidad, sino porque garantiza una serie de cuestiones mucho más de fondos en su labor. En estos asuntos es cuando uno realmente empieza a comprender lo que es ser contador público en Colombia y en el mundo. Los contadores públicos en todo el mundo tienen ese reconocimiento, incluso en Colombia yo diría que es muy poco el reconocimiento que se tiene de la misma profesión, pero no por parte de los empresarios valoran la profesión, lo que no la saben valorar son los contadores públicos, chicos. Entonces hay veces como se considera que la contabilidad o el estudiante o el graduado termina viendo la contabilidad simplemente como algo muy básico, como un tema simplemente de la contabilidad y de llevar las cuentas, y quieren aprenderse es cómo debitas y cómo acreditas, pero no comprender realmente el impacto que produces en la sociedad cuando emites un concepto, cuando firmas unos datos de una empresa y cuando esos datos realmente no son correctos, o cuando alteran información las empresas y tú no haces el trabajo adecuado, permites que las organizaciones alteren datos. Esas decisiones de las gerentes que no van acordes a lo que la organización plantea como una actividad económica, o esas decisiones que toma incluso la junta directiva en contravía a las decisiones de una asamblea y a lo que buscan los socios de una compañía, y el contador público permite esas acciones, lo que hace es permitir una destrucción de la moral de la sociedad. Es decir, que la ética como tal, incluso es una forma de construcción de la sociedad que tiene el contador público, es un elemento de decisión. Cuando tú decides y aceptas cosas, cuando tú permites cosas que no son adecuadas, estás permitiendo que la sociedad se dañe su moral. Eso es un proceso en el que los contadores públicos a veces no lo tienen en cuenta, y más cuando entramos a ahondar aspectos como estos que fundamentan esas determinaciones. Porque cuando tú analizas estos temas como el interés público, le empiezas a entender un poco más a la ética de fondo, desde la misma profesión y su deber ser, y no tanto desde la regla, ¿sí? La regla, como el no robar. Yo en una clase decía algo, y no quiero extenderme porque son las 7:51, creo que estamos bien de tiempo, pero voy a hacer un comentario ahí que es interesante cuando le decían no robar. Y dice, pero ¿por qué no robar? Porque robar es malo. Sí, pero robar es malo ¿para quién? ¿Para el que robaron o para el que roba? Porque para el que roba seguramente eso está bien y es bueno para él. Es malo para el otro, pero para él es bueno. Ahora uno dice, es que la persona es mala. No, pronto no es mala. Lo que pasa es que hay que entender su contexto y entender sus condiciones, y hay que saber por qué está robando, ¿no? Y puede ser que en realidad lo esté haciendo porque es realmente una persona que está distorsionada frente a la realidad y cree que robar es una forma de vida, ¿no? Cuando hay otras opciones, ¿no? Entonces la misma sociedad permite ese deterioro cuando no educa a su misma sociedad, cuando no encuentra mecanismos para construir el mismo progreso de la misma sociedad. Entonces ahí hay un tema interesante. Ahora, ese robar se da, por ejemplo, y para efectos de esto que estamos hablando del interés público, se da y existe simplemente porque en la sociedad se creó el concepto de la propiedad privada como un derecho de las personas. Tú tienes derecho a tener tu carro o tu moto, tu bicicleta al menos,
y es de tu propiedad. Y si tú decides prestarles una cosa, pero que alguien venga y la tome, no es correcto, ¿sí? Porque tú podrías decir, espérate un momentico, es que si tú coges mi propiedad, me estás robando. Ok, entonces ahí es donde existen temas como la regla o el mandamiento, en términos religiosos, de no robarás. No robas sencillamente, ¿por qué? Pues porque hay propiedad privada. Si no existiera ese concepto y ese derecho de las personas de tener propiedad privada, pues no existiría entonces el delito de robar. No sería un delito. A nadie se le podría perseguir porque entre a tu casa y tome tu televisor y se lo lleve. No, ¿por qué? Pues porque no existe la propiedad privada. Pero en nuestra sociedad, el concepto de propiedad privada se construyó durante la historia humana en ese desarrollo. Y resulta que es un derecho de las personas a tener sus propiedades, sus pertenencias. Por lo tanto, sí existe entonces el tema del robo y no se acepta el robo, ¿no? Ahora, pues obviamente, aquí hay que entrar a mitigar desde un concepto del interés público cómo yo establezco ese interés de las personas y cómo lo sopeso en el interés de todos, ¿no? Desde luego, esto es un tema que depende de cada caso y depende de cada situación que hay que alinear. Por eso en estas clases de ética incluso se estudia cómo se deben de establecer los dilemas éticos, o sea, cómo usted define y resuelve un dilema ético. Eso también es parte de una clase de ética. ¿Cómo carajos yo resuelvo un dilema ético? Entonces te lleva a pensar incluso en elementos como como una vida, cuando tú piensas bajo convenciones o preconvenciones o modelos convencionales para decidir cómo actúas. Es decir, esto está unado a muchos elementos, te construye un proceso claro de las formas de actuar éticamente en una sociedad. Y en este término, pues estos criterios que estaba comentándoles, pues son básicamente esenciales. Bueno, creo que vi por ahí otro comentario, me pareció. A ver. Sí, bueno, Viviana dice que exacto, profe, uno solo piensa en lo básico, el simple control público y en la realidad, y hay mucho enfoque y mucho más real en la parte disciplinaria en pro de un mejoramiento común. Bueno, te agradezco mucho. Viviana, a Angeli también dice que le pareció muy interesante el tema, a Arlenis también. Rosemary, lamentable que se te haya puesto intermitente tu conexión por la lluvia. Y bueno, a Luis que participó, alguien más vi por ahí que comentó algo más, aparte de Viviana. Agradecerles por sus comentarios, por su participación en esta conversación que tuvimos, que traté de que fuera lo más amena y en la cual espero les haya dejado muchas cosas que analizar durante su proceso académico y en su vida profesional a futuro. Gracias a todos, gracias a la organización, a la profe Julia por haberme invitado y como les digo con el mayor gusto, a la universidad por su invitación. Doctor, ¿quién queda? De verdad, muchas gracias. Muy, muy, muy clara la explicación. Pienso que nosotros que estamos como metidos, como decimos por ahí, en la pomada, como contadores públicos, sabemos de esto, pero esto es importante de que nuestros futuros profesionales se enamoren más de la profesión partiendo de los hechos de la ética. Pero si miramos esta ética, no es solamente para la profesión contable, aunque ahora la estamos dando para la profesión contable, es para todas las profesiones y para el hecho de ser como tal. Es decir, dentro de las competencias que tenemos, el ser es algo muy importante y la ética la tenemos que aplicar en todo lo que hacemos en nuestras vidas. De nuevo, muchas, muchas gracias. Lo quiero comprometer con algo y es si nos puede compartir la presentación. De todas maneras es para tenerlo compartirlo con los participantes y fuera de eso lo tenemos como evidencia. Sabemos que con el decreto 1330 es supremamente importante tener todo este tipo de evidencias. De mi parte, no, vuelvo y repito, muchas, muchas gracias. Esperamos volver a contar con usted en un futuro. Y no sé, mi compañera Dulfay, ¿desea dar por terminado y hablar algo? Adelante. Gracias, Carlos. Profesor, muchas gracias. Como se lo dije ahorita, creo que todos estábamos muy callados pensando en lo que nos estaba diciendo y
efectivamente reflexionando porque creo que fue muy claro en lo que usted expresó. Bueno, profe, muchísimas gracias por su participación, muchas gracias a los compañeros, a los estudiantes y bueno, feliz noche para todos. Hasta luego, feliz noche, gracias.